Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para cada uno de ustedes. Paz y bendiciones para los ajín, para los hermanos. Le habla el Magui Kefas Ben Abraham. Vamos a dar inicio a un estudio, más que estudio, una aclaratoria a ciertos puntos que muchos de los no creyentes en Yeshua Mashiach, en Jesús el Mesías, se agarran de esos puntos no muy bien aclarados por el cristianismo, y entonces dicen que la Biblia se contradice. Nuestra Biblia se contradice. Como por ejemplo, hay religiones, bueno, vamos a ir a los judíos no creyentes en Yeshua, en Jesús, que saben bastante de Torah, de Biblia. Ellos le buscan los puntos al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, para decir que nuestra Biblia se contradice. Y de ahí es donde ellos no creen en Jesús, en Yeshua. También hay ateos estudiosos que buscan la manera de demostrar que nuestra Biblia se contradice. Vamos a empezar un nuevo estudio entonces en relación a esos puntos que ellos dicen, ellos alegan que hay muchas contradicciones. Como por ejemplo, vamos al libro de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 9. En este contexto Jesús es llevado ante Pilato. Fíjense lo que dice el verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Aquí nos está mencionando las 30 piezas de plata con las que Judá vendió a Jesús, a Yeshua. 30 piezas de plata. Entonces, ¿qué vemos aquí de algo de sorprendente? ¿En qué se contradice aquí este texto? Bueno, fíjense lo que dice el texto. El texto dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Sí? Jeremías dice. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Entonces vienen los judíos que saben de Torah, de Biblia, y dicen: mentiroso. Eso no lo dijo el profeta Jeremías. Eso no está escrito allí. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿por qué Mateo menciona a Jeremías? Entonces Mateo dice que así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y resulta que Jeremías nunca escribió eso. Se le preguntó a un pastor por qué Mateo menciona a Jeremías. Y el pastor dijo: no, eso tiene que estar en Jeremías. Bueno, empezamos a buscar verso por verso, capítulo por capítulo, y resulta que no, que eso no está escrito en el profeta Jeremías. No está. Entonces algunos judíos no creyentes en Yeshua se agarran de ahí para decir que nuestro Nuevo Testamento, nuestro Brit Hadashah, se contradice. La pregunta es: ¿por qué Matillahu menciona al profeta Jeremías? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está escrito entonces esto? Si no está escrito en el profeta Jeremías. Yo personalmente los invito a que busquen bien en el profeta Jeremías, lean todo el libro del profeta Jeremías para que vean que no lo van a conseguir. Eso está escrito es en Zacarías. Zacarías capítulo 11, verso 12. Ahí sí lo vamos a conseguir. Y entonces, ¿por qué se menciona el profeta Jeremías? ¿Cómo es eso? Veamos lo que dice el profeta Zacarías en su capítulo 11, verso 2. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, aquí lo menciona. Y me dijo el Señor: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, dice. Entonces, cuando estudiamos bien el profeta Jeremías, vemos que esa profecía no está allí, sino que está en Zacarías. Y
tanto judíos no creyentes en Yeshua como ateos se guindan de esos tipos de esos puntos bíblicos para decir que nuestra Biblia se contradice. Uno para descartar la fe y otro para descartar a Jesús como Mesías. ¿Cómo resolvemos esto entonces? ¿Por qué Mateo menciona a Jeremías y no menciona a Zacarías? ¿Cómo podemos resolver esto? Tenemos que irnos al contexto en esa época, cómo utilizaban ellos los rollos, la Torá. Antes no habían libros como tenemos nosotros nuestras Biblias, sino que usaban eran pergaminos, que aún lo utilizan en Israel. Cuando se lee, cada día Shabbat, se leen los rollos de la Torá, los rollos de los profetas, para las Haftará, para las Parashá, todo eso, todavía lo usan. Entonces tenemos que ir a los rollos, y cada rollo tiene varios profetas, varios escritos, varios Nebín, Ketubín. Y entonces por lo general se coloca, bueno, cuando son rollos de la Torah obviamente tienen los 5 libros de Moisés, pero hay rollos que es de profeta, que siempre se coloca un profeta mayor y 2, 3 profetas menores en ese mismo rollo. Por ejemplo, colocan un Jeremías, colocan un Zacarías, como estamos mencionando ahorita, y colocan otros 2 o un profeta menor. Puede ser un Osea, y así hacen los rollos de la Torá, de los profetas también. Entonces a ese rollo se le da el nombre del primer profeta mayor que está adelante pues del rollo, en la primera escritura. Entonces yo tengo un rollo con Jeremías, con Zacarías y con Osea, por decir algo. Un rollo, un pergamino. Y ese rollo yo le voy a dar el nombre del primer profeta mayor que esté allí, que uno cuando vaya a leer, el primer profeta. En ese caso, el primer profeta de ese rollo que uno va a leer es Jeremías. Y ese es el nombre de ese rollo. Entonces, como el rollo ahora lo llamamos el rollo de Jeremías, aunque también está Zacarías y también está otro profeta, lo vamos a llamar el rollo de Jeremías. Y en ese contexto es que Mateo menciona a Jeremías y no menciona a Zacarías. ¿Ven lo importante que es estudiar la escritura de un punto de vista hebreo, punto de vista hebraico? En relación a esto, el profeta Jeremías en su capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. Las sendas antiguas son las raíces hebreas del cristianismo, la raíz del olivo natural. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Muchos estamos despertando y muchos estamos retornando a nuestras raíces hebreas, interpretando la escritura de un punto de vista hebreo, de un pensamiento hebreo, no griego. Olvídense de eso, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No, hay ya prueba que el Nuevo Testamento, prueba que se ha encontrado en los rollos del Qur'án, Mar Muerto, ahí se ha encontrado, por ejemplo, el Mateo en hebreo más antiguo que los escritos griegos. Entonces tenemos que retornar a las sendas antiguas. Calza el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Mas dijeron, no andaremos. Así dijeron la mayoría de lo que hoy se hacen llamar de los cristianos evangélicos. No andaremos. Siguen interpretando la escritura erróneamente, aunque son salvos por la fe en Jesús, pero se presentarán reprobados delante de Dios, porque están interpretando mal. Procuremos pues presentarnos aprobados, interpretando lo mejor posible la palabra de Dios. Presentarnos aprobados delante de Elohim, de Dios. La paz y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes.